Es una exposición que llevábamos mucho tiempo con ganas de hacer, porque quizá el entorno del Real Sitio, en esa historia del arte segoviano, quizás se ha obviado un poco. Eso sí, lo que ha sido absolutamente ineludible y siempre aparece en los manuales de arte referidos al arte segoviano es desde luego el palacio y todo lo que conlleva el Real Sitio, pero como lugar de inspiración para paisajistas, para artistas de todo tipo, quizá ha pasado un poco más desapercibido, curiosamente, o dándose una curiosa paradoja, y es la enorme belleza de este entorno natural y que desde luego sí que ha sido capaz, lógicamente, de atraer artistas y también de generar artistas dentro del propio núcleo. Hemos reunido más de 100 piezas de los fondos de la colección de la Fundación Caja Segovia, haciendo un poco un recorrido paralelo a lo que encontramos sobre la Granja, Balsaín y todo este entorno en los viajeros del siglo XIX. La exposición comienza mostrando esa naturaleza nada tópica de la Granja, que lógicamente por su enorme valor está dentro del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama y lógicamente declarado Reserva de la Biosfera. En la exposición nos recibe ese paisaje, que al principio es agreste, es un paisaje salvaje, natural, fascinante, de la mano de artistas como puede ser Pablo Caballero, como puede ser Pedro Pérez de Castro, un pintor ya digamos del tardorromanticismo, y otros muchos que nos muestran esa naturaleza desatada, esa naturaleza salvaje, pasional y tan atractiva. No podemos olvidar que de alguna manera el paisaje contemporáneo español nace o está en sus inicios muy vinculados a la Granja. Pensemos que en 1821 un pintor italiano nacido cerca de Milán, que se llama Fernando Brambilla, recibe un encargo del rey Fernando VII de pintar sus reales sitios y comienza pintando precisamente por la Granja. Es tal el éxito de esta serie que 6 años después el Real Establecimiento Litográfico va a reproducir esas pinturas que hoy se conservan en el Palacio Real de Aranjuez, las va a reproducir en litografías que circularán por todo el mundo y que tenemos la suerte de contar con una serie íntegra en Segovia. Pero es que además de Fernando Brambilla, resulta que tenemos más pintores vinculados a ese nacimiento del paisaje español contemporáneo, y en este caso por un pintor segoviano, Bartolomé Montalvo de San García, pintor también de Fernando VII, que comienza a pintar paisajes del entorno de la Granja y que, bueno, hoy día están en la colección del Museo Cerralbo de Madrid. Por lo tanto, no estamos hablando de un hecho marginal, sino de un hecho realmente importante y que está dentro del paisajismo español contemporáneo. Por eso también no hemos querido olvidar a la hora de hacer esta exposición no solo mostrar la Granja en sus paisajes, en su, digamos, paisaje humano y natural, sino también hemos querido poner de manifiesto que la Granja fue un centro de creación y que existen creadores que todavía trabajan en la Granja y que constituyen también un centro muy interesante. Es el caso de Coro López, de Mariano Vilallonga, de González Zontoria y, por supuesto, de el desgraciadamente desaparecido fotógrafo Sérvulo Martínez Lobo, hoy, desde luego, sin olvidar, por supuesto, la producción de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, de la cual la Fundación Caja Segovia posee una colección bien que modesta, pero con alguna pieza absolutamente relevante, como el termo Garrafa de finales del siglo XVIII, que es la segunda vez que sale a una exposición. La Granja, lógicamente, fue un centro, digamos, donde se tuvieron que establecer artistas porque trabajaban para la corte, es decir, todos aquellos, desde escultores como Renato Fremin, el autor de Las Fuentes, o todos los que pintaron en la Granja, escultores como Salvador Carmona, es decir, digamos que fue un foco primero de atracción por el mecenazgo real.
No podemos olvidar tampoco, como decía, la Real Fábrica de Cristales de la Granja, lógicamente un centro inicialmente vinculado a la producción, una producción muy enfocada a abastecer a los reales sitios, pero que después, lógicamente, trascendió a los reales sitios y, digamos, que salió al mercado. Luego fue un centro de creación, digamos, que desde sus inicios. Ya en tiempos recientes es cuando muchos artistas se establecen en la granja, bien en un periodo estival o bien, digamos, de forma permanente, que es el caso de la propia Cora López Izquierdo Botín, o quizá uno de los más recientes, nuestro querido pintor Luis Moro, ¿no? Ahora tan absolutamente internacional y admirado dentro y fuera de nuestras fronteras. De manera que es un centro que está vivo, que deseamos que siga adelante y que, bueno, de alguna manera esto también, esta exposición es un reconocimiento a ellos que frecuentemente pues, son un tanto olvidados en la historia del arte segoviano. El Palacio de la Granja ocupa buena parte de la exposición. Lógicamente es lo más tópico, lo más conocido y también lo más reconocido fuera. Pero no ha sido el único real sitio de este entorno, puesto que también figuran en la exposición un grabado dedicado al Palacio de Riofrío, al Palacio de Balsaín, incluso a un establecimiento real hoy desaparecido, como fue el Jardín de Robledo, una curiosa creación de finales del siglo XVIII realmente interesante. El visitante que recorra la exposición va a ir pudiendo recorrer de alguna manera el real sitio del San Ildefonso, no solamente por alguna de sus calles, algunos de sus monumentos, sino también el palacio y sus jardines, haciendo un recorrido en el que hemos querido hacer un parangón o digamos una comparación con esos recorridos que hacían también los viajeros del siglo XIX, aquellos que iban descubriendo la granja y que después escribían sus libros de viajes y difundían la riqueza de este real sitio más allá de nuestras fronteras, recorriendo una a una sus fuentes, sus jardines, sus parajes y en algunos casos acompañando esas imágenes de textos que nos hablan de la admiración que generaba todo este entorno en aquellos viajeros de fuera, es decir, en gente que había recorrido otros lugares de Europa por ese fenómeno del Grand Tour, que son los inicios del turismo como tal a nivel europeo, y que se quedan fascinados por la granja. Desde luego, enseguida les viene a la mente la comparación con Versalles. A estos viajeros lo que realmente les fascina son los jardines, jardines a los que llegan especies de todo el mundo y que por tanto es un auténtico jardín botánico a una escala tremenda, la enorme proeza que supuso la construcción de estos jardines y del palacio en un lugar que, como hemos visto al principio, es agreste, que inicialmente parece todo un entorno hostil y que de alguna manera suponía el triunfo de la razón. Esta es una herencia del siglo XVIII, del mundo de la Ilustración, el triunfo del hombre sobre esa naturaleza, de tal manera que en el entorno del Real Palacio de San Ildefonso convive por un lado la naturaleza salvaje que fascinaba a los románticos y la naturaleza dominada, aquella naturaleza que el raciocinio, que el espíritu emprendedor del hombre es capaz de controlar. Y en ese sentido a los viajeros del siglo XIX les fascinaban las fuentes, fuentes que desde luego ponían muy por encima de las de Versalles, no solo por la enorme altura que alcanzaban los surtidores, que era algo que los tenía absolutamente apabullados, sino también por algo que este real sitio puede presumir, y es por la calidad de las aguas. Versalles se había construido en un entorno pantanoso y las aguas que según cuentan los viajeros franceses de sus fuentes, eran aguas realmente sucias, mientras que las aguas de la granja eran aguas cristalinas.
estos recorridos y estas descripciones en las que se mezcla la fascinación por el paisaje, por la botánica, la admiración por las fuentes como objeto artístico y desde luego la ingeniería hidráulica, establecen un parangón con otra de las conquistas que se estaba llevando a cabo a lo largo del siglo XIX, y es una conquista de la democracia, surgida a partir de la Revolución Francesa, y es el museo como contenedor de la sabiduría y como algo que sirve para el progreso humano. Y realmente la lectura que hacen todos estos viajeros, hablando de arte, hablando de naturaleza, hablando de ingeniería hidráulica, de alguna manera lo que están haciendo también es una guía de un museo natural y fascinante como que es La Granja,